Hasta que vayan ingresando sus demás compañeros, vamos a sintetizar lo visto en la clase anterior. Estamos ya en el tema del aprendizaje. Como les decía, estudiamos el aprendizaje ante todo, no por el hecho de el proceso formativo dentro de una empresa, que se da a través de los procesos de capacitación, sino el aprendizaje de conductas, que es justamente un ámbito psicológico. Hablar de educación y psicología sería hablar de psicopedagogía, que es otro ámbito, otra área de estudio de la psicología, que no nos interesa. Habíamos establecido que el aprendizaje es experiencial, ante todo es experiencial. En este caso, en este momento, nosotros estamos experimentando un proceso de aprendizaje. Claro, en este caso, desde un punto de vista netamente educativo. Pero las conductas también son experienciales. Una conducta, como habíamos definido, se aprende a través de una experiencia, sea esta positiva o negativa. ¿Y qué genera esto? No genera un cambio cognoscitivo, sino genera un cambio en el comportamiento, en las reacciones de un individuo. ¿Cómo adquirimos el aprendizaje? De forma directa, a través de la observación. Es lo que pasa muchas veces con los niños. Aprenden conductas de sus padres, hermanos mayores, familiares, o también a través de la práctica, reiterando un comportamiento positivo o negativo. Bueno, habíamos visto teorías sobre el aprendizaje y 3 teorías en sí. Hay más, estas son las más importantes. El condicionamiento clásico, que parte de este experimento realizado por el fisiólogo ruso Pavlov, y que en síntesis, ¿qué tenemos que rescatar? Que este señor indica que es posible modelar la conducta de un individuo a través de un estímulo, sin necesidad, puede o no, para ser más precisos, otorgarse una recompensa. Reitero, la idea del experimento y la idea de esta teoría es que la respuesta, el comportamiento de un individuo puede condicionarse por un estímulo sin necesidad de dar una recompensa. Tenemos la otra teoría, la teoría del condicionamiento operante. Igual, otro experimento realizado fue el fundamento de esta teoría del aprendizaje. Recuerden la teoría del ratón y la caja de Skinner. En este caso, a diferencia del condicionamiento clásico, la conducta, el comportamiento está moldeado por el hecho de recibir una recompensa o, en su caso, un castigo. Es decir, un reforzamiento. Vean ustedes entonces, aquí me comporto bien como el ratón lo hacía, entonces recibo comida, un estímulo positivo, un refuerzo positivo en todo caso, perdón. Me comporto mal, entonces el ratón recibía un castigo, una descarga eléctrica. Lo mismo sucede en un ámbito primero personal y luego también empresarial. Y por último, la teoría del aprendizaje social, muy vinculada con la tradición psicológica social cognitiva. Es decir, aprendemos de nuestra experiencia en la sociedad, sea esta a nivel general, sea una pequeña sociedad o grupo de personas que pueden formar un equipo de trabajo.
Hemos visto cómo está condicionado el proceso de aprendizaje y el modelamiento, que se podría decir es la herramienta que permite cambiar comportamientos, cambiar conductas. Para ello, esencial los reforzamientos que se lleguen a proporcionar a los individuos. Reforzamientos positivos, las podemos clasificar en un reforzamiento positivo o negativo. Podríamos decir que estos premian o están en función de actitudes, comportamientos positivos, y el castigo y la extinción se vinculan o se relacionan con comportamientos de carácter negativo. Bueno, habíamos visto ejemplos de reforzamiento positivo y negativo. No hay que confundir, muchos indican reforzamiento negativo es un castigo. No. El reforzamiento negativo, en pocas palabras, es simplemente obligar a un individuo, un estudiante, un trabajador, a realizar sus tareas. No se le está dando un castigo, simplemente se le está obligando a realizar algo que él tiene establecido, por ejemplo, en un contrato, o tiene una obligación como un estudiante, nada más. Ya el castigo se da o se proporciona un reforzamiento que podríamos decir realmente le genere un malestar al individuo. Un individuo que ha cometido un acto indebido, entonces se le otorga un castigo que realmente le puede provocar un malestar. Como vemos aquí, la suspensión de un empleado sin goce de haberes. Y la extinción es buscar la forma de que un comportamiento generalmente negativo no vuelva a repetirse. También puede extinguirse una conducta positiva. Bueno, hemos visto algunos programas de reforzamiento y ahora, para continuar y acabar el tema, estamos trabajando con un programa de modelación o modificación del comportamiento. 5 pasos tiene este programa. Partimos de identificar los comportamientos críticos, desarrollar una base de datos básicos, identificar consecuencias en el comportamiento, desarrollar e implementar una estrategia de intervención y evaluar la mejora del desempeño. Bueno, habíamos visto, recuerden, 2 casos. El primero se explica, se detalla en la presentación. Y ahora estamos con este otro caso. Este caso yo lo he ideado, base a experiencias. Entonces, simplemente lo que hacemos es ir identificando la información que corresponde a cada una de las fases de un programa de modificación del comportamiento. Entonces aquí, programa de modificación del comportamiento. Bueno, primer paso, no olviden, identificar los comportamientos críticos. La situación, recordarán ustedes, se resume en que el administrador de un negocio de comida enfrenta el problema de un alto número de quejas vinculado a una mala atención por parte del personal de cajas y a retrasos del personal de cocina. Entonces, ahí encontramos los comportamientos críticos. Eso es lo que queremos cambiar, por eso se llama un comportamiento crítico. Ahora, vamos a continuar con el siguiente paso de este programa, que es desarrollar una base de datos básicos. Recuerden el ejemplo anterior. Aquí debo identificar información válida. Mejor si esta información se expresa de forma o con un carácter cuantitativo, medible. Por eso el término base de datos.
En este caso, la base de datos va a estar representada por esta información. El número de quejas por día. En este caso, se ha identificado que este administrador enfrenta 5 quejas por día en promedio. Lógicamente, cualquiera que administra un negocio no quiere que en cualquier día exista una queja. Pero aquí miren, este es el punto neurálgico. No queremos quejas, para nada. Podemos ir, si gustan, y registrando otra información referido a la base de datos, pero esta información tiene que ser cuantitativa. Aquí lo voy a registrar. Información que se registra en la base de datos debe estar expresada de forma cuantitativa. Por eso lleva el nombre de base de datos. Podemos cuantificar, podemos darle una importancia cuantitativa a esta información, aplicar lo que van a ver en los siguientes semestres, medidas de estadística descriptiva, podemos calcular esa información. Entonces, miren, aquí ya al existir un número, se denota que esta información es apta para esta base de datos. Bueno, nada más. Esa es la base de datos. 5 quejas. Lógicamente, lo que se quiere es, aquí también podemos registrar, aunque no está implícito, aunque no está descrito o descrita de forma directa en la situación presentada, todo empresario busca un número de 0 quejas. Es decir, que no existan quejas. No está implícito en el caso presentado, pero eso es lo que todos buscamos. Nadie se queje de nosotros, porque eso tiene consecuencias que justamente las vamos a registrar en el tercer paso o tercera fase de este programa, que es identificar consecuencias en el comportamiento. El término a resaltar aquí es el término de consecuencias. Miren, ¿qué consecuencias encontramos? Primero, hay una consecuencia para el funcionamiento de la empresa. Aquí voy a registrar esto. Las consecuencias son aquellos factores que afectan el desempeño de la empresa y también aquí podemos agrupar los motivos que llevan a que los trabajadores se comporten de cierta manera. Esos dos aspectos agrupamos aquí. En identificar las consecuencias o identificar consecuencias en el comportamiento. Y observen lo que voy a describir a continuación. Primero, consecuencias. Y aquí está. Si nos vamos al caso, esta es la consecuencia, la más importante.
las quejas, las 5 quejas por día, han desencadenado esto justamente, que muchos de los clientes ya no volverán a comprar los productos de esta empresa. Entonces, miren, esa es una consecuencia. Está afectando el desempeño de esta empresa. Esto lo vamos a expresar de mejor manera. Los clientes, por la mala atención, ya no volverán a comprar en la empresa. Y esto es lascivo, totalmente lascivo. Puede tener a su vez otras subconsecuencias. Una mala publicidad boca a boca, es decir, por comentarios indicar a otros conocidos, no vayas a esa empresa, te tratan así, tarda mucho. El bajar el número de clientes, lo que puede y va sin duda alguna a afectar la rentabilidad de la empresa. Entonces, mire, es una consecuencia que a su vez va a tener otras muchas consecuencias. Bueno, esa es la consecuencia que se percibe de forma directa. Tenemos ahora aquí también que registrar qué motivos, qué causas han llevado a que el personal tenga o preste una mala atención al cliente o se retrase mucho en los pedidos. Bien. ¿Qué identificamos aquí? Se había contratado personal con habilidades para atención al cliente y cocineros muy hábiles en su trabajo. Es decir, el problema no está en que el personal no esté capacitado, que es un gran problema. Pero aquí está el punto neurálgico y lo voy a resaltar de color celeste, turquesa. El administrador identificó que la mala atención se debía a la mala actitud del personal. Habíamos hablado en el tema anterior de las actitudes. Puede ser que un trabajador sea excepcional, una dama, caballero, señorita joven, pero también parte de mucho la actitud que tenga este o esta. Y a esto lo podemos aumentar lo siguiente. Esta mala actitud se vinculaba con el escaso control que ejercía, hablando del administrador, sobre dicho personal. Lastimosamente, sería fabuloso que el personal siempre trabaje de buena forma. No es así. Por algo se contrata supervisores, por algo están los administradores. Estos profesionales, nosotros, justamente tenemos como función esta: gestionar personas, vigilar su desempeño de manera continua. Entonces, observen. Hemos identificado que el comportamiento crítico es la mala actitud. Hemos cuantificado, hemos desarrollado una base de datos de esa mala actitud. 5 quejas de clientes al día cuando no debería haber quejas. Esto ha conducido a que los clientes, por la mala atención, ya no vuelvan a comprar en la empresa. ¿Y a qué se debe esto? A la mala actitud del personal, de los trabajadores, por el bajo control que el administrador ejerce sobre los mismos. Entonces, miren cómo hemos ido sintetizando. Este es el método analítico sintético. Es un método de investigación. Con seguridad, los docentes de técnicas les están explicando ello. Ahora viene esta parte.
En el caso, ya estamos planteando una solución. En otros casos, justamente a quien da lectura al caso, se le sugiere proponer una alternativa de solución. En este caso ha sido fácil. Puede haber varias alternativas. Una alternativa, bueno, voy a describir primero la que está en el caso. Aquí está. Miren. El administrador podía haber dicho, bueno, voy a estar todo el día parado ahí controlando al personal. ¿Cuál es el problema? Que uno cuando es administrador no solamente se dedica a eso, tiene que realizar trabajos de carácter formal, es decir, papeleos, contratos, tiene que ir a firmar contratos con proveedores, contactarse con proveedores, posiblemente arreglar problemas o fallas impositivas, fiscales. Entonces, es variado el trabajo, no es un trabajo mecánico, es bastante dinámico el trabajo de un administrador. Entonces, como aquí observamos, para un administrador es improductivo estar parado todo el día en el negocio. Tendría que contratar a un supervisor. Pero mire, aquí está. Esta es la alternativa que se identifica en este caso. Realizar pedidos a través de otros números de celular o pagar a sus amigos o pagar a amigos, vamos a colocar así, para que realicen pedidos y luego recoger. Aquí vamos a adaptarlo un poco, por favor, para que luego el administrador recoja personalmente los pedidos, verificando así la atención al cliente y la velocidad del preparado de cada pedido. Esta es la alternativa de intervención que ha propuesto el administrador. Pero, como les decía, es posible proponer otras alternativas. La experiencia lleva esto. Otra alternativa podría ser contratar a un supervisor. Puede darse este hecho. ¿Cuál es el problema? No es tan sencillo. Si se contrata a un supervisor, se tiene que presupuestar salario al menos en un periodo probatorio, por lo menos 3 meses, digamos. Tal vez no resulta ser efectivo la influencia de un supervisor, pero miren, hay un presupuesto y este presupuesto inflará los costos de mano de obra, por ende, las ganancias se verán reducidas. Otra alternativa, como les decía, despedir al personal y contratar a nuevos trabajadores. Recuerden lo que habíamos visto el tema anterior, el tema 2. Tema 2 ante todo. Ahí me cuesta. Esto también generará un costo. Puede haber un costo por liquidación, donde podemos aglutinar todos los pagos al personal despedido. Un costo, recuerden el tema 2, habíamos hablado de un costo visible de
selección de personal. Mínimamente preparar una convocatoria, llevarla a los medios de comunicación, entrevistar y demás, que me quita costos, me quita tiempo. Aquí también tenemos costos invisibles por la pérdida de productividad. Voy a perder productividad porque puede ser que no despida a todos, mantenga algún personal, se va a esforzar más él, mientras yo capacite al personal entrante. Va a haber una pérdida de productividad. Quizás se genere inclusive más quejas, se trabaje más lento, más clientes que se quejen. Entonces, miren, cuando uno pretende establecer una serie de cursos de acción alternativas, siempre debe velar, evaluar cada una de ellas. Por ese hecho, miren, puede haber otras alternativas adicionales aquí, puede haber muchas otras. Por eso que el administrador ha hecho es optar por esta. Si bien tiene un costo, el hecho de las llamadas, el hecho de pagar amigos, tiene un costo, no va a ser tan inflado como contratar a un nuevo supervisor o contratar a un supervisor, contratar y despedir a nuevo personal, despedir a personal antiguo y contratar nuevo personal. No va a ser tanto este costo. Y de esta forma el administrador va a tener certeza de que personal no está trabajando bien, va a ejercer presión sobre los trabajadores. Como vemos aquí, en esta alternativa, y se explica bien en el caso, a través de esto, el administrador logró condicionar al personal. Logró condicionar que éste atienda de manera cordial, apropiada y rápida cada pedido. Con el miedo, ¿verdad? Decir, capaz es el jefe que está llamando y haciendo un pedido. Capaz es amigo del jefe y le va a avisar, entonces no, tengo que trabajar bien. Lo mismo con los cocineros, tendrían que preparar en el tiempo debido. Entonces vean, a eso se llama toma de decisiones, es lo que ustedes tienen que ir desarrollando ante todo con casos de estudios como este durante su formación, porque eso es lo que hacemos cuando tenemos empresas, cuando gestionamos empresas, tomar decisiones. Una vez seleccionado un curso de acción, una estrategia de intervención, viene el paso 5. Esto ya surge una vez implantada o implantado el curso de acción. Evaluar la mejora en el desempeño. La implantación de la estrategia de intervención seleccionada llevó a que el personal de atención al cliente se acostumbre a esmerarse en el contacto con cada persona y que el personal de cocina trabaje rápido siempre. Entonces, miren, hemos identificado que esta estrategia del administrador de realizar pedidos por otros números de celular o pagar amigos para que realicen pedidos ha tenido un efecto positivo en el desempeño del trabajo. Entonces, aquí tenemos en resumen el caso presentado. He tratado de ser lo más detallado posible. Tampoco he querido emplear casos muy extensos por el factor tiempo. Pero, en resumen, este es un programa de modificación del comportamiento. Vean. El punto importante es este, el comportamiento. Por eso, si se han dado cuenta, la consecuencia principal, el comportamiento crítico, se centraba en ¿qué?
en la mala atención. Y esta mala atención se debía a ¿qué? Muchas veces puede deberse a factores técnicos, capacitación, pero en este caso se debía a una mala actitud. Puede también deberse a poca motivación, en lo que vamos a ver en el tema que a continuación voy a describir. Puede deberse a la autoestima, puede estar baja, problemas personales y demás. Pero noten que los problemas se vinculan con el ámbito psicológico. La idea es esta: identificar alternativas que permitan solucionar ese problema identificado, esas consecuencias negativas que una empresa está enfrentando. Y cómo se va a determinar si esto ha tenido resultados positivos aquí, en la mejora del desempeño. Bueno, con esto hemos concluido este tema. Los dos casos, en sí este ya está resuelto en las diapositivas. Esto lo voy a mejorar un poco y lo voy a subir a la plataforma. Bueno, hubiera sido favorable tratar más casos, pero estamos un poco retrasados con el avance. Vamos a continuar ahora con el siguiente tema. El siguiente tema es relativamente breve. El tema 6 sí es un poco extenso, entonces miren, por eso tengo la premura en el avance. Bueno, el tema igual, el tema 4, lo voy a subir a la plataforma, no se preocupen. Tanto las diapositivas como el documento teórico, la fundamentación teórica. Vamos a ver ahora el tema número 5. Vamos a ver ahora un aspecto muy importante y que también lo van a ver ya sea en la materia de personal 3 o de mercadotecnia 3, como es la motivación. Claro que en personal 3, por ejemplo, van a ver este tema desde un enfoque de los grupos y equipos de trabajo, y en mercadotecnia desde el punto de vista del cliente. Aquí lo vemos desde el punto de vista personal. Y es un tema muy importante, no solamente en la psicología del trabajo, sino también a nivel académico, a nivel individual. La motivación, siempre hablamos, o escuchamos, ¿verdad? O hablamos. Escuchamos, no, hay que motivarle a que haga bien su trabajo, a que haga bien su tarea. Entonces, o nosotros mismos damos palabras de aliento, amigos, familiares y demás, con el fin de que cumplan un determinado objetivo. Entonces, ¿qué es la motivación? Desde una perspectiva bastante general, es lo que mueve e impulsa a una persona a lograr un objetivo. Términos a resaltar: impulso o movimiento, más que todo el impulso. Este impulso puede estar representado de diversas formas, ser una palabra, ser un aliciente económico. Al hablar de económico puede ser dinero, o puede ser otro tipo de beneficio. También pueden estar representados certificados de reconocimiento, memorándums y demás. El impulso abarca todo eso. Ese impulso le va a permitir a una persona lograr un objetivo. Todos tenemos la capacidad de estar y sentirnos motivados, es decir, de automotivarnos. Recuerden la inteligencia emocional que habíamos visto en el tema número 2. Justamente esta inteligencia hablaba de
la capacidad de un individuo para automotivarse. No caer pese a los obstáculos que se interpongan ¿para qué? Para lograr un objetivo, sea cual sea este, académico, laboral, personal. Ahora, ¿cuál es el problema? Todos tenemos esa capacidad de motivarnos. El problema está aquí. Muchos enfocan su motivación en lo que no es correcto, lastimosamente. Y muchos no echan mano, perdón, de su motivación como herramienta para actuar en el día a día. Muy importante esta afirmación. Bueno. Seguimos hablando de los fundamentos de la motivación. Ahora, ¿por qué es importante tratar del tema de motivación? Observamos en las presentaciones o en la presentación que el ser humano no tiene recursos ilimitados. No tiene. Lo voy a describir en otra presentación, por favor. Y voy a establecer la importancia de la motivación. Los recursos del ser humano no son ilimitados. Estos recursos pueden ser tiempo, lo más importante. Sabemos que en un día solo tenemos 24 horas. No podemos aumentar el número de horas. Entonces, miren, es un recurso limitado. Tiempo, fuerza. Aquí también podemos hablar de dinero y otros factores. Entonces, como estos recursos son limitados, hay que darle un buen provecho. Aquí lo voy a colocar. Como estos recursos son limitados, el ser humano debe aprovechar los mismos lo más que se pueda. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo logramos aprovechar a lo máximo esos recursos? Y la respuesta es clara, por eso vamos a estudiar este tema. Con la motivación. Día a día enfrentamos justamente este hecho. No tenemos tiempo, o nos decíamos, no tenemos tiempo, no tengo tiempo para trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero aquí viene el tema de la motivación. Si estoy motivado, no me va a importar ese limitante de tiempo, yo voy a lograr mi objetivo, ¿qué va a ser? Trabajar y estudiar una carrera al mismo tiempo. No me va a importar mucho el dinero. Voy a darme la forma, los medios de cómo lograr esos objetivos. Estudiar. Entonces, miren, cómo un ser humano aprovecha los pocos recursos con los que tiene, ilimitados ante todo, con la motivación. Por eso es que en la anterior presentación se hablaba justamente de los recursos, pero estos recursos no son ilimitados, sino limitados y por ende deben ser optimizados. Entonces, para ello surge la motivación. Ahora, lógicamente, en la educación secundaria tendrían que haber estudiado la motivación. No estamos estudiando psicología a nivel general, sino psicología industrial. Ahora, ¿por qué estudiamos la motivación
en la psicología industrial. Por lo anterior, la motivación permitirá que las empresas fomenten a sus trabajadores el logro de sus objetivos, logro sería lo correcto, de los objetivos de sus puestos de trabajo. Ya que estos trabajadores también representan recursos limitados de las empresas. Qué lindo sería, y por ejemplo yo doy aquí la constancia, muchas empresas públicas fallan por eso, contratan personal, no hay eficiencia, no hay productividad. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de las empresas? No pueden contratar a la cantidad de personal, de trabajadores que se le antoje, sino un determinado límite de trabajadores. Entonces, a ese pequeño número de trabajadores, como empresarios, como administradores, hay que fomentar que logren sus objetivos, obviamente, laborales en primera instancia, dentro de su puesto de trabajo. Entonces, por eso surge la importancia de la motivación. Como les digo, si tuviéramos un presupuesto ilimitado, podríamos contratar a cuantos trabajadores se nos plazca. ¿Para qué les vamos a motivar? Uno siempre hará bien su trabajo, decimos. No es así. Por eso estudiamos la motivación. La idea es fomentar que esos trabajadores logren sus objetivos. Obviamente de su puesto de trabajo. Entonces, por eso estudiamos la motivación dentro de la psicología industrial. Y aquí, a partir de ello, surge esta interrogante. ¿Hay predisposición del empleado a estar motivado? Aquí vemos lo que, o relacionamos esto con lo visto en el tema número 2, las diferencias individuales. Pueden existir personas, damas, caballeros, jóvenes, señoritas, que van a estar más predispuestos a estar motivados que otras personas. Entonces, no podemos medir con la misma vara a todos los trabajadores. Lógicamente, ¿qué implica esto? Primero, estudiar las dos vertientes de motivación, que las vamos a ver después. Estudiar qué motiva o qué puede motivar a un trabajador. Aquí lo voy a describir. Como no se puede motivar de la misma forma a todos los trabajadores, por sus diferencias individuales, se debe estudiar cómo motivar a cada uno de ellos identificando si pertenecen en cierto momento a una de las dos grandes vertientes de motivación. Vamos a ver de aquí a poco las dos grandes vertientes, la motivación intrínseca y extrínseca, y ahí les voy a explicar mejor esto. Entonces, vean, como no todos los trabajadores están predispuestos de la misma forma a motivarse,
hay que estudiar cómo motivar a cada uno de ellos, agrupándolos en estas dos vertientes que vamos a verlas después de unas presentaciones. Continuamos entonces. Vamos a estudiar en principio la autoestima, un concepto psicológico muy importante. Empezamos indicando que la autoestima es el grado en el cual una persona se percibe a sí misma como valiosa y respetable. Aquí el término a resaltar, percepción. Una persona puede percibirse como triunfadora, bella, inteligente, sociable y demás. Otra persona puede percibirse como un perdedor, perdón que hable así, como una persona nada atractiva, como una persona gorda, como una persona flaca, alta, bueno, y tantos adjetivos negativos. Entonces, la autoestima es justamente eso, la percepción que uno mismo tiene. Existen tres tipos de autoestima. La autoestima crónica. Para que me entiendan, esta es la percepción continua que un individuo tiene sobre sí mismo. En cualquier situación y en cualquier lugar. A eso llamamos autoestima crónica. Es decir, si un individuo se considera, se percibe a sí mismo como triunfador, esta autoestima crónica implica que ese individuo siempre se va a sentir triunfador. En el trabajo, en la casa, en las actividades con sus amigos y demás. En los viajes, conferencias, siempre se va a sentir triunfador. Por eso hablamos de en cualquier situación y en cualquier lugar. Esa es la autoestima crónica. Tenemos la autoestima situacional. Como su nombre lo indica. ¿Cómo se percibe una persona a sí misma en una situación particular? Y aquí vamos a indicar lo siguiente. La autoestima de una persona puede ser diferente en su trabajo en comparación a su percepción en su hogar. A eso llamamos autoestima situacional. Un individuo puede sentirse inferior en su trabajo. Puede ir a un trabajo y sentirse inferior simplemente porque no le gusta el trabajo, o que quizá que las actividades del trabajo son muy diferentes a las que él tenía planificadas realizar y demás. Pero en su hogar se va a percibir como un triunfador, o viceversa. En su trabajo va a ser un individuo muy seguro, muy positivo de sí mismo, pero llega a su hogar y ya, sea una dama, sea un caballero, los llegan a, podríamos decir, traumar para tener una percepción negativa. Entonces, miren, aquí tenemos la autoestima situacional. Depende de una situación en específico. Y tenemos la autoestima socialmente influida. Lo que pasa cuando un individuo socializa. Por ejemplo, la autoestima de un trabajador puede estar afectada por las opiniones y comentarios de sus compañeros. Aquí la influencia ya viene de personas directamente, de sus compañeros,
amigos, familia y demás. Entonces, miren, vemos otros tipos de autoestima. Una dependiendo de la situación y otra de los amigos, de las personas. Obviamente esta influencia puede ser o positiva o negativa. No vamos a ahondar en ese tema. Pero miren, tenemos 3 tipos de autoestima. Ahora, muchos dirán, ¿por qué estamos estudiando la autoestima? Y al hablar de motivación en un ámbito de la psicología laboral, por lo siguiente. Las personas, y no nos vamos a fijar mucho con las personas con alta autoestima, sino nos vamos a fijar a las personas con baja autoestima. Las investigaciones han determinado que las personas con baja autoestima son indecisos, dudan mucho, siempre se dicen no voy a poder, no lo voy a lograr, me van a vencer. No se valoran física, emocional, intelectualmente, son temerosas, evitan riesgos, son ansiosas y nerviosas. Otros factores, estos son los más importantes. Entonces, y aquí lo voy a registrar. Las personas con baja autoestima tienen una mayor dificultad para motivarse, o en todo caso, para poder ser motivadas o automotivarse. Ahí está el problema. Por eso es que estudiamos la autoestima. Personas con baja autoestima tienen una mayor dificultad para poder ser motivadas o automotivarse. Y esto se refleja en el ámbito laboral, como vemos aquí. Los empleados con alta autoestima se encuentran más motivados y se desempeñan mejor que aquellos que tienen baja autoestima. Hablamos de la teoría de la consistencia de Corman, que nos indica que hay una correlación positiva entre la relación entre pensamientos, creencias y actitudes, lo que en síntesis es autoestima y la motivación. Entonces, por eso hemos visto la autoestima. Por eso nos hemos centrado justamente en esto, en las personas con baja autoestima. Ahora, ya hablando de un ámbito netamente laboral, no conviene, y aquí lo voy a registrar. Un momentito, por favor. Por este hecho, en un ámbito laboral, a la empresa no le conviene tener trabajadores, aunque muy hábiles, que tengan baja autoestima. No le conviene. ¿Por qué? Por este hecho, miren, perdón. El desempeño. Yo tengo un trabajador que tiene una autoestima muy baja, pese a que este trabajador tenga una habilidad alta para desempeñar su puesto de trabajo, no lo va a hacer, lastimosamente. No lo va a hacer. Si yo voy a intentar motivarlo, no va a querer asimilarlo, va a decir, no, yo no voy a poder, aunque usted me motive, aunque usted me ofrezca un aumento. Van a decir aquello. Entonces, vean, a una empresa no le conviene tener a trabajadores con baja autoestima. Ahora,
¿Qué hacen muchas empresas? El trabajador es hábil, tiene buena formación, puede que tenga buena experiencia y demás. Realizan estas estrategias, los talleres de autoestima. Forman parte de la administración de recursos humanos. Ante todo, de esto forma parte, van a estudiar en cuarto, quinto semestre, el enfoque moderno del desarrollo organizacional, que se enfoca más en el aspecto psicológico-social que en el aspecto técnico. Y estos talleres de autoestima, por ejemplo, forman parte de estrategias modernas como el entrenamiento de sensibilidad, entrenamiento laboratorio también se llama, lo van a estudiar de aquí a poco, al del análisis transaccional y otras estrategias vinculadas, como les digo, a la gestión social, psicológica del recurso humano. Aquí solamente les estoy dando un pantallazo. ¿Cuál es el problema, Pedro? Como siempre les vengo indicando, dinero. Esto no es gratis. Esto tiene que llevarlo a cabo un psicólogo con experiencia. Es como un curso de capacitación, necesariamente un ambiente dentro o fuera de la empresa, otra serie de recursos, que el trabajador vaya a dichas capacitaciones muchas veces en horario de trabajo. Entonces, por eso aquí surge la pregunta de si esto es factible en el contexto empresarial local y mundial. No. Entonces, por ese hecho, vamos a ver cómo puedo mejorar la autoestima de los trabajadores de manera barata. Perdón que utilice el término, pero es lo preciso. Los expertos sugieren primero la experiencia con el éxito. ¿En qué consiste esto? Darle al empleado, asignarle al empleado una tarea sencilla en principio, en la que siempre tendrá éxito. Si es un vendedor, darle un límite de ventas bajo a un principio. Siempre eso. Aquí no estamos rescatando en principio. Y luego, o para luego, aumentar la dificultad de la tarea paulatinamente, poco a poco. Eso es lo que no había aclarado aquí. Ese es el enfoque de la experiencia con el éxito. Darle una tarea al empleado relativamente sencilla en un principio para que la haga bien, gane confianza y luego ir aumentando la dificultad de esa tarea, poco a poco, paulatinamente. Esto se basa en la profecía autocumplida, que nos indica que un individuo se desempeñará tan bien o tan mal como espere hacer. Si yo le voy a dar a un estudiante, un trabajador, una tarea difícil de inicio, ¿qué va a pasar? Esto. Va a decir, yo no voy a poder hacer esa tarea, más si tiene baja autoestima. Directamente la va a dejar. Si es un estudiante, va a abandonar el centro de formación. Si es un trabajador, se va a ir de la empresa. Ni siquiera lo va a intentar. Entonces, muy buena estrategia para tratar personas con baja autoestima. Esto, desde un punto de vista psicológico, se llama efecto Galatea. Galatea era la diosa de la perfección en la Grecia antigua. Y obviamente nos indica que si un individuo cree que es inteligente, se desempeñará bien en las pruebas. Si piensa que es tonto, lo va a hacer mal. Entonces, muy importante esto. Siempre es regular las tareas que se puede dar a un trabajador hasta que gane seguridad. En síntesis, es eso.
Otra estrategia, el comportamiento del supervisor. Aquí, no siempre supervisores. En Potosí, como les digo, rara va a ser la empresa que tenga supervisor. Las más grandes. Luego, los administradores. Para eso estamos. Tenemos que tratar recursos humanos. Entonces, ¿qué debemos transmitir? Confianza, seguridad a los empleados. Y aquí se basa esta afirmación en estos dos conceptos psicológicos, el efecto Pigmalión. Nos indica que si un empleado siente que un gerente tiene confianza en él, su autoestima aumentará, así como su desempeño. Nosotros tenemos que confiar en el empleado, en los estudiantes, si somos docentes. Lastimosamente, y esto lo menciono con experiencia, en vez de aplicar el efecto Pigmalión, el hecho de confiar en los trabajadores, en los estudiantes, pasa esto, el efecto Golem, lo contrario. El supervisor, el administrador, lo primero que hace es trazar una expectativa negativa de un estudiante, de un trabajador. Ah, tú no vas a poder, lo vas a hacer mal, esto es muy difícil, era que no vengas a trabajar en la empresa, esta empresa es para gente trabajadora y demás. Entonces, y al existir una expectativa negativa, lógicamente, el individuo, el trabajador, el estudiante va a presentar un desempeño bajo. Entonces, miren, y aquí no hablamos de presupuestos, no hablamos de dinero. Simples palabras, nada más, simples expresiones que pueden ayudar mucho a la autoestima. Y para finalizar esta parte de la autoestima, ingresaría netamente a la motivación. Y lo vamos a ver después. Y esto viene relacionado con lo que hemos visto en el tema 2. Al final, si se quiere evitar el contar con trabajadores con baja autoestima, se debe encarar un proceso de selección de personal que justamente garantice que el personal a contratarse tenga una muy alta autoestima. Les decía, ¿verdad? En recursos humanos, el proceso más importante es este, selección. Me va a evitar, y obviamente hay personas astutas que se saltan los filtros, pero me va a evitar que contratar trabajadores con mala actitud y en este caso trabajadores con baja autoestima. Entonces es muy importante. Para evitarme lo anterior, enfocarme en esto. Contratar a trabajadores con alta autoestima. Que estén propensos a motivarse. Ahora sí vamos a hablar de la motivación. Como les decía, vamos a ver dos vertientes. La motivación de un empleado puede agruparse en estas dos. En una motivación intrínseca o extrínseca. La motivación intrínseca se da cuando a las personas les encanta su trabajo. Les encanta su trabajo. Disfrutan de su trabajo, como vemos aquí. Esta es la finalidad de todo empresario. La finalidad de un empresario
o administrador al trabajar con recursos humanos es lograr que los mismos estén intrínsecamente motivados, les encante el trabajo en síntesis, como vemos aquí, disfruten. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso estamos estudiando este tema. Ahora la idea, la pregunta. ¿Cómo logramos que un trabajador esté intrínsecamente motivado? Esa es la gran pregunta. Aquí está la respuesta. Los individuos buscan algo más en sus trabajos que las compensaciones extrínsecas. Estas compensaciones que las vamos a ver a continuación, ante todo están centradas en dinero. Entonces, para que un trabajador esté intrínsecamente motivados, como antes les he dicho, tenemos que lograr esto, como administradores, como empresarios, como personas. Un ambiente en el cual los trabajadores puedan poner en práctica sus capacidades. Muchas veces es difícil, pero hay que tratar de lograr ello. Lograr que los trabajadores entre ellos mismos se consideren gente interesante. Gente que vaya a compartir experiencias, conocimientos y no que se vea restringido. Es decir, no, yo voy, trabajo y nada más. Trabajar en una atmósfera de respeto mutuo, la posibilidad de realizarse en el trabajo, lo que no, pues, no sucede. Posibilidad de ascender de puesto, de aprender con el fin de ir a otras empresas mejor preparado. El ocio. Aquí el ocio no quiere decir que descanse todo el rato, sino tenga opción de ¿qué? De compartir un tiempo con sus colegas, realizar actividades extralaborales con sus colegas, positivas, practicar algún deporte, realizar viajes de vacaciones con sus colegas. El poder y prestigio, llegar o tener la posibilidad de ser un gerente. Menor ritmo de trabajo, y que la organización tenga unos principios similares a los suyos. Vean ustedes todo lo que he acabado de indicar no está directamente vinculado con el dinero, sino con otras características que son de mayor validez. Son de, podría decir, de mayor validez por su vínculo psicológico. Entonces, miren cómo logramos que los trabajadores estén intrínsecamente motivados a través de estas formas, entre otras que pueden existir. Lo vamos a ver a continuación con algunas necesidades. ¿Por qué es importante tener trabajadores motivados intrínsecamente? Aquí está. Individuos comprometidos. Si un trabajador está intrínsecamente motivado, va a estar comprometido con la empresa. Si yo mañana le digo, necesito tu ayuda para un trabajo extra, voy a encontrar que la respuesta de este trabajador intrínsecamente motivado va a ser afirmativa, positiva. Por eso, como les decía, al trabajar con personas, esto es lo que se busca. El que un trabajador o los trabajadores estén intrínsecamente motivados, como pueden observar, favorece el desarrollo de grupos informales, los cuales permiten la resolución de problemas, la transferencia
de las mejores prácticas y el desarrollo de habilidades profesionales al compartir experiencias y conocimiento tácito. Mire, que un trabajador esté intrínsecamente motivado va a lograr mayor competitividad en la empresa. Por eso les decía, esto es lo que queremos, como administradores que gestionamos personas, que a los trabajadores les guste trabajar en nuestra empresa. Pasa mucho, como les digo, pasa mucho con funcionarios de los bancos. Ahí vemos motivación intrínseca. Muchos se preguntan, hay varias personas que están años trabajando y con la experiencia adquieren una formación posgradual. ¿Por qué no van a buscar otros trabajos? Si tienen ya experiencia, formación posgradual y demás. Les gusta, literalmente les gusta trabajar ahí. Les gusta ir, por ejemplo, todos los días o por lo menos la mayoría de los días de la semana con traje, bien presentables. Les gusta socializar con sus propios colegas, como habíamos mostrado aquí arriba. El estar en un ambiente, una atmósfera de respeto, trabajar con gente interesante. Entonces, miren, el ocio, hecho de compartir con tus colegas. Entonces, muchos dicen, como les digo, ¿por qué trabajas como cajero en un banco si la presión laboral es alta? Por ese hecho, le gusta trabajar ahí, pese a la presión, pese al salario bajo, como le dan otras condiciones que son más favorables psicológicamente, le gusta trabajar ahí. Veamos la contraparte, la motivación extrínseca. Estos trabajadores no disfrutan las tareas, pero se encuentran motivadas para desempeñarse con el fin de recibir algún tipo de recompensa o evitar consecuencias negativas. La recompensa generalmente aquí es el dinero, generalmente. No me gusta, y pasa muchas veces, no me gusta ese trabajo, pero ¿por qué trabajas? Porque la paga es buena, las prestaciones son buenas. No me gusta ni mi ambiente de trabajo, no me gustan mis colegas, pero ¿qué es bueno? El dinero. Esas son las personas o trabajadores que están motivados extrínsecamente. Como les decía, aquí se considera el conjunto de recompensas monetarias, ya sean estas directas, salarios, incentivos, complementos, primas y demás, o indirectas. Por ejemplo, el seguro social, las cajas de salud, pagos en especie. Algunas veces en los bancos les dan bonos de alimentación para que vayan a supermercado o a otra tienda a comprar alimentos. ¿Bien? Generalmente está evaluado económicamente el incentivo. Entonces, miren, hemos visto las dos grandes vertientes de la motivación. La idea es que como empresarios logremos que los trabajadores estén intrínsecamente motivados. Les guste su trabajo. Pese a la presión, a un salario que podrían considerar injusto, pero pese a ello les guste ir a trabajar. Ahora, ¿qué factores afectan la motivación? Aquí los vamos a ver de forma general. En el siguiente tema sí vamos a estudiar esto de forma específica. Primero, las necesidades, valores y deseos. Aquí no vamos a centrar el estudio en las necesidades todavía, como les decía, porque para estudiar las necesidades hay que estudiar una serie de teorías. La teoría de necesidades de Abraham Maslow, la teoría ERG de Adlefer, la teoría de los dos factores de Herzberg, entre otras. Entonces, son teorías que nos muestran cómo
al jerarquizar las necesidades, los trabajadores, los seres humanos, van aumentando sus impulsos, sus deseos. En este caso, reitero, lo vamos a ver a profundidad en el siguiente tema, para que vamos a estudiarlos aquí. Solo que, en principio, ¿qué afecta a la motivación? Las necesidades. Ahora, dentro de el amplio conjunto de necesidades están estas tres. ¿Por qué dirán ustedes, por qué estamos estudiando ya en principio estas tres necesidades y no otras? Estas necesidades, las que les estoy exponiendo, son las más poderosas. Las necesidades que se exponen a continuación son las más poderosas, justamente por su vínculo psicológico y no biológico o, un momentito, biológico o fisiológico. Reitero, vamos a estudiar a profundidad todas las necesidades en el siguiente tema, pero aquí vemos estas tres. Por ese hecho. Es decir, si identifico que un trabajador tiene alguna de las tres necesidades que les digo a continuación, puedo lograr un buen nivel de motivación en el mismo. Tenemos las necesidades de logro, primero. En síntesis, necesidad de ascender, de subir. Aquí lo voy a registrar. La necesidad de ascender en la vida. La mayoría de los seres humanos tenemos esta necesidad. Obviamente, algunos más que otros. Ustedes en este momento tienen esta necesidad. Necesidad de logro. ¿Por qué? Porque quieren ascender en la vida. Quieren pasar de ser bachilleres a ser licenciados de aquí a un tiempo. Obviamente, no todos tienen la misma necesidad. Seguramente algunos al ya ser licenciados, algunos ya irán a trabajar, otros tal vez al posgrado, en el mismo trabajo, algunos se conformarán con un puesto cómodo, otros con seguridad buscarán ascender. Tenemos una primera necesidad. Y esto cualquier empresa puede ofrecer. Tenemos otra necesidad de afiliación. La necesidad que tiene el ser humano de relacionarse con otros, que tengan cierto parecido a nivel emocional, psicológico. Esa es la necesidad de afiliación. Como les decía, muchas veces hay trabajadores que dejan una empresa por esta necesidad. Hasta en la universidad se ve eso. Muchas veces, ¿por qué estudiamos una carrera? Porque mi grupo de amigos está estudiando esa carrera. No quiero separarme de ellos. Entonces, la necesidad de afiliación es superior a la necesidad de logro, por ejemplo. Yo lo he visto en casos a nivel laboral, académico, donde dejan un trabajo, dejan una carrera por ir a otra donde puedan satisfacer esta necesidad. Entonces, vean, el trabajo debe lograr que la mayoría de sus trabajadores cumplan esta necesidad. Y por último, la necesidad de poder. Influir sobre los demás. Ahora, ustedes dirán, pero si está hablando de necesidad de logro y poder, ¿no es lo mismo? No. Claramente, la necesidad de poder habla de la influencia. Uno puede ascender en una empresa, pero puede ascender a cargos donde quizá no tenga mucha influencia sobre los demás.
Pasa. Pero hay otros que quieren ascender a puestos donde sí puedan influir, puedan tener poder sobre otro grupo de personas. El hecho, por ejemplo, de ser dirigente muchas veces refleja la necesidad de poder, que ellos influyen sobre los demás. Y muchas veces no siempre implica un ascenso, o ascender, o logro. Simplemente el hecho de poder influir sobre los demás. Bueno, entonces, miren, 3 grandes necesidades. Necesidades que si una empresa logra, podríamos decir, satisfacer o proporcionar a sus trabajadores, con seguridad va a lograr que los mismos estén intrínsecamente motivados. Sin duda alguna van a lograr. Bueno, aquí tenemos después las expectativas laborales. Igual vamos a ver esto en el siguiente tema de manera profunda. Aquí hablamos de la teoría BIE, desarrollada por este psicólogo Brum. Y justamente habla de que la motivación va a depender mucho de las promesas cumplidas por una empresa. Si a mí la empresa me ha prometido ascensos, obviamente con mi esfuerzo, y al final no lo cumple, esa decepción, esa insatisfacción, como habíamos visto en el tema anterior, va a afectar la motivación, sin duda alguna. Bien, vamos a quedar en esta parte, por favor. Solo quería recordarles, con anticipación hemos quedado en la fecha del examen, que es justamente este venidero viernes, 17 de septiembre. Ya se ha establecido el temario. Recuerden, ustedes son de los temas 1, 2 y 3. Solamente recordar. Me quiero ir mucho a la modalidad del examen. Quizá algunos tengan todavía la duda, por eso quiero enfatizar esto. Por el momento, no sé qué pueda suceder en un futuro con respecto a pronunciamientos de nuestra unidad académica, pero la modalidad es virtual, pero de la siguiente forma. No es presencial, si se podría decir. No, es decir, no se controla a los estudiantes por el Zoom. Esto sí lo hago con las otras materias que regento. No les controlo, pero el examen, como ya les decía, es un examen no de copiar, sino es un examen analítico. Tienen que analizar muy bien los conceptos de cada uno de los 3 temas de análisis. Entonces, por ese hecho, no se permite que haya copias. Tampoco copien del internet. Pueden buscar en el internet, van a encontrar las preguntas que se les expone, pese a que hay intentos. Yo me doy cuenta cuando copian de internet. Bueno, como no se controla a los estudiantes por el Zoom, el día viernes, que es el día del examen, se subirá el enunciado del examen a las 18:30 en la plataforma. Lo voy a subir a las 2 plataformas para que tenemos una plataforma Moodle, esta es de la UATF. Ahora, si no sabe manejar, también voy a subir el examen a la plataforma Classroom. Entonces, se descarga, resuelve y luego me envían sus fotos. Ahí en el enunciado se les va a dar esos lineamientos.
Bueno, entonces, eso es lo que quería indicarles. Una vez concluido el tiempo, para la resolución del examen, deben enviar las fotografías del mismo a la plataforma. Bueno, yo quisiera que me envíen solo la plataforma Moodle, porque esa es la plataforma que me están obligando a emplear. Ahí está. Eso es lo que quería recalcarles, por favor. Quizá algunos estaban con dudas. Hay algunos jóvenes, algunas señoritas que están repitiendo, entonces saben cómo es el procedimiento. Para aquellos que son estudiantes universitarios nuevos, es para quienes estoy describiendo el procedimiento. Reitero, es un examen de análisis. Saben los que están repitiendo. Entonces, bueno, no sé si hay alguna consulta respecto a esto o a lo que se ha avanzado la clase de hoy. Buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches, señorita Mendoza. Le quería preguntar, licenciada, entonces el examen va a ser escrito y mandarle por fotografía. Sí, 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 así es el examen. Escrito y por fotografía me envía. Ah, ya, gracias, licenciada. No sé si hay alguien más que quiera preguntar algo. ¿Hay alguien? Creo que está queriendo consultar. Escucho una voz por ahí. Bien. ¿Alguien que quiera consultar? Por favor. Bien. Bueno, entonces ya les he indicado los lineamientos para que no haya dudas. Entonces, el día viernes, por favor, atentos, atentos a esta hora, a la plataforma, a estas dos plataformas. Generalmente subo el enunciado 5 minutos antes. Entonces, atentos, por favor. Bueno, eso es lo único que quería recalcarles. En vista de que no hay más consultas, yo me estuviera despidiendo en sí hasta nuestra siguiente clase, que sería el siguiente día lunes. Bueno, hasta luego, señoritas, hasta luego, jóvenes. Suerte en su examen del viernes.